La quebrada, los cerros misteriosos y mágicos, desde el norte, desde la historia, la música cubre nuestro suelo como manto sonoro, lo abraza con su energía de vida y nos une más allá de lo conocido, al sur del sur. Piedra y camino, camino y piedra, un viaje álmico, creando puentes sonoros, engarzando paisajes, para formar el lazo que nos una a países hermanos, a todos, llevando nuestros cantares como sentida ofrenda. Estar aquí, comunicándome con todos ustedes, dándoles la bienvenida a este 22 Congreso Nacional de Musicoterapia desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina,
impacta mucho en mi emoción, porque los 31 años pasados desde que pude fundar la carrera aquí, en mi ciudad, pasando a ser, desde ese momento, como dicen, la pionera de la musicoterapia, significó para mí un altísimo compromiso, tanto personal como profesional. Entendí que esa tarea iba a ser muy difícil. Había riesgos, indiferencias, críticas, ignorancia. Toda mi formación la hice en Buenos Aires, comenzando desde la invitación del doctor Ernesto Epstein, musicólogo argentino, a estudiar en el Colegio Músico de Buenos Aires. Mi importante encuentro con Violeta de Gainza, con María Laura Nardelli en el Instituto Experimental Demogólico, con el doctor Julio Bernaldo de Quirós en el Centro de Investigaciones Foniátricas y Audiológicas de Buenos Aires, con Patricia Stockoy. Y es así donde logramos acceder a este 22 Congreso Nacional de Musicoterapia, que tenemos como insistencia que siempre también sea un encuentro de trabajadores en salud mental, porque muchos musicoterapeutas nos abocamos a esta área y a la vez, como quienes hemos insistido en la formación de los musicoterapeutas, me ha tocado trabajar muchos años en alguna carrera, cómo insistir en la creación musical, cómo hacer que el musicoterapeuta tenga ductibilidad en el manejo del hecho musical. Este congreso es atípico, es el 22, siempre nuestros congresos fueron presenciales, es la primera vez que esto funciona de manera virtual, ¿no? Con muchas dificultades, porque esperamos el avance de los días y de los meses para que fuera presencial, pero bueno, no se puede. Esta pandemia nos ha golpeado muy fuerte, esta pandemia ha mostrado un desafío no solo tecnológico para implementar este congreso. Estamos organizando los videos de la Quebrada de Humahuaca. Esta es una ciudad bastante, no una ciudad, es una región un poco olvidada de cierta tecnología, ¿no? Pero también llena de recursos, de personas, no recursos humanos. Mario Testa diría que el ser humano no es un recurso. El recurso es un celular con el que podemos comunicarnos. Todo este congreso ha sido así, organizado con mucho esfuerzo, con celulares, cada uno desde su lugar que ha podido. El Congreso Nacional de Musicoterapia, que en Argentina lo venimos sosteniendo todos los años de hace 22 años. Y por supuesto, invitamos siempre a las distintas carreras en el país, a las distintas asociaciones. A veces la información llega, a veces no llega. Pero bueno, esto de lo virtual ha generado que tenemos trabajos de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de España, de Estados Unidos, de Panamá. Es decir, se armó algo que excedió a nosotros mismos, a los que estamos en composición, con una absoluta colaboración del Instituto Cerny, terapéutico educativo de la ciudad de Rosario, y de ADIM, institución que está ahí anclada en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 3 instituciones, una en Tilcara. Composición tenía 3 sedes, Rosario, Buenos Aires y Tilcara, pero bueno, ante el anterior gobierno que tuvimos en este país, el recorte y el reacomodo en salud pública y en actividades de quienes nos interesa esto, quedó trunco. Cerramos la sede de Rosario, cerramos la sede de Buenos Aires y nos quedamos con Tilcara. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en este congreso que pregunta cómo se construye la genérica de la composición en las músicas, que se pregunta
como diría José Centurión Flores, ¿no? La escritura no refleja el aire ni las características de nuestras músicas. ¿Por qué digo esto? Hay una inflexión histórica en esto de la pandemia. Hay una lógica colectiva, hay una lógica individual. Hay un muestreo de quienes consideraban, quienes eran los profesionales del área de la salud, tener una ética histórica, ¿no? Pero a la vez hay cuestiones de la rutina diaria que nos han modificado. Hay problemas financieros que hemos tenido, que esto tiene que ver con que esta crisis financiera que tenemos en muchos lugares del mundo tiene que ver con que, bueno, los gobernantes de turno no han estado a la altura de las circunstancias, ni en política de salud, ni en políticas de educación, ¿no? Yo siempre recuerdo lo que uno trabajó. Uno es defensor de las universidades públicas. En mi caso trabajé muchos años en una universidad privada. No me fui de ellas porque no me ayorné a algunos profesionales con el mismo título, sino que preferí implementar otras formas de trabajo. Y cuando uno piensa que el Estado debería tener un rol de actualidad, no hay que confundir al Estado con las autoridades de turno, ¿no? Gubernamentales. ¿Qué nos dan? ¿Qué confianza nos dan? ¿Qué espacio hemos tenido cuando el aislamiento nos decían que era social, cuando en realidad era solamente físico? Y sin tener posibilidad de construir redes, cuando solamente era, no sé, en algunos lugares salís con un documento, número de documento, otro número de documento, como ha pasado en Colombia, ha pasado en algunos lugares de Argentina. ¿Cómo puede ser que Argentina no tenga una propuesta federal sobre una política de salud pública? Interesante, pero a la vez la manera de construir conceptos creo que pueden deslizar pensamientos o no. Como todos hemos tenido muertes de gente cercana en estos tiempos, de personas en riesgo, no personas de riesgo, ¿no? Personas en riesgo, personas que deberían haber tenido un cuidado muy particular. Yo recuerdo, y aquí me viene a la memoria tantos años de haber vivido en Rosario, ¿no? En plena pandemia falleció una de las personas que yo tengo el mayor reconocimiento de haber gestionado en Rosario un sistema de salud pública, quien fue Hermes Wiener, médico, intendente, también gobernador de la provincia, pero su peso de gestión fue más que nada en la ciudad de Rosario. Falleció en una ciudad llamada Casilda y tuvimos que no poder acompañarlo, ¿no? En cambio, sin herir ninguna susceptibilidad, hemos tenido algunas muertes de otras personas reconocidas mundialmente y hemos hasta dado la Casa Rosada para hacer una especie de velatorio público. Demagogia un poco fuerte, pero también insisto en esto, la falta de una política federal, la necesidad que tuvo la población de que sea acompañada y que sea escuchada, ¿no? Se han confundido signos, síntomas, no se ha escuchado lo que el pueblo pronunciaba. Hay varias cosas. La desigualdad social se mostró, se notó. La solidaridad. Hemos tenido momentos difíciles, ¿no? Yo recuerdo, y quiero leerlo textualmente, ¿no? Cuando Margaret Mead decía: ayudar a alguien durante la dificultad es donde comienza la civilización. Esta pandemia nos puso en un lugar de reflexión, ¿no? Capitalismo, socialismo,
temas muy difíciles ahora de debatir, cuando no hay diálogo, ¿no? Quizás este congreso, que es online, es porque, bueno, gestionado y grabado aquí desde la quebrada de Humahuaca, también provoca la posibilidad de una reconstrucción histórica. Imaginemos que este congreso se hizo varias veces en Rosario, provincia de Santa Fe, se hizo en Iruya, Salta, se hizo en Puerto Madryn, Chubut, se hizo en San Marcos Sierra, Córdoba, y se hizo en Tilcara, ¿no? En la provincia de Jujuy, en varias oportunidades. Y hoy, si bien yo estoy hablando desde aquí, Ada hace momentos habló desde Rosario, Diego va a hablar en un momento desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Andrés Mecha va a hablar desde el Gran Buenos Aires, desde Vicente López, y como uno en esta inflexión histórica de tener que reconstruirnos en comunidad, uno no puede alejarse, que en este aislamiento que nos propusieron, cuando las políticas sanitarias en parte fracasaron, no por los profesionales, hay profesionales en nuestro país y yo creo que en el mundo, que su singularidad hacen que resistan estos movimientos atroces. No estamos, por lo menos aquí en el lugar donde yo vivo, ante representantes políticos que estén a la altura de las circunstancias, pero sí tenemos profesionales que en forma singular, en salud, en educación y en cultura, pelean cada espacio en pos de que el ciudadano que está a tu lado, en la misma cuadra, en la manzana, viva una vida mejor. El desafío tecnológico fue muy bravo porque estamos todos grabándonos con el celular, estamos todos tratando de compartir reflexiones sobre esta temática y sobre esta pandemia que todavía no terminó. Pero bueno, este congreso también se llevó a cabo gracias a la Universidad de Barcelona que apoyó, gracias a la Universidad de Lanús que apoyó, gracias a la Fundación Benenson, gracias a la Fundación Camino, gracias al Simposio Latinoamericano de Musicoterapia que en Panamá se desarrolla todos los años, gracias a la UNJU, al Instituto Rodolfo Kusch, donde el año pasado gestionamos presencialmente el 21 Congreso. Como siempre, uno anota cosas para poder compartir, para poder llevar a cabo un diálogo, que en este caso no es muy difícil, sino que es una especie de reflexiones que uno habilita. Pero bueno, nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos están. Este congreso tiene esa posibilidad que se tornó sobre reflexiones de diversos continentes, ¿no? ¿Quién puede negar después de esto que las expresiones artísticas no sirven para la construcción de salud? Lo hemos visto, Ada Alfano lo ha presentado en su trabajo y lo va a presentar sobre cuando la gente se quedó aislada, volvió a las expresiones artísticas, ¿no? Los musicoterapeutas, por supuesto, nos interesa el hecho musical en sobremasía, pero ¿qué más? ¿Qué más hacemos cuando no tenemos una política federal? Hay que trabajar de ciudadano. No hay posibilidad hoy en día de construir una comunidad si no estamos pensando en cómo se articula lo intersectorial. Bienvenido a este congreso. Ojalá esto va a estar colgado durante 3 días en el canal de YouTube, después se bajará y ya se está pensando en el 23 congreso, quizás sea en el sur, hay varias propuestas, estamos viendo, ojalá sea presencial, ojalá que esta pandemia nos logre pensarnos de otra manera. Cuando digo de otra manera es que entró en crisis muchas cosas y es mundial, ¿no? Esto no es una cuestión de alguna región del mundo, es mundial. Cómo jugamos la vida en función de la salud del otro para con el otro. Cómo se mercantilizó la salud, ¿no? Cómo se jugó ese rol, ¿no?
y cómo se puso en crisis en los lugares que no se pudo sostener. En Argentina se nos ha muerto gente en las casas, en el norte de este país, y hay gente que ha sufrido mucho, porque los temas de salud mental no se han tomado desde el inicio. No se tuvo en cuenta cuando se determinó el aislamiento llamado social por el gobierno de turno, qué repercusiones tenía en la salud mental de cada gente, de cada persona, de cada comunidad, ¿no? Es serio eso, es muy serio y no hay vuelta atrás. Hay vida que hemos perdido y siempre las perdemos nosotros, los que estamos defendiendo la salud pública, la educación pública, ¿no? En este país hay muchos funcionarios políticos que, por supuesto, contraen el virus y tienen una asistencia tremenda, ¿no? En el norte del país, donde yo resido actualmente, y en muchos lugares no ha sido así. Entonces, esta inflexión histórica, como decía hace un momento, de pensarnos como ciudadanos, de trabajar como ciudadanos reclamando nuestros derechos, tenemos que hacerlo. La mercantilización de la salud, significa que no nos salvamos solos y que cuidarse uno significa cuidar al otro y que no hay vida sino estar el alimento asegurado, la vivienda asegurada, ¿no? Y que no nos pueden aislar si las cuestiones básicas no están resueltas. Y a la vez hay que cuidarnos. La pandemia no pasó, todavía no pasó, por más que la vacuna llegue pronto. Y es un desafío los profesionales del área de la salud, de la educación, de la cultura. En el día a día, profesar, no la musicoterapia solamente, no las músicas solamente, no los trabajos en equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios, sino profesar una salud para todos. No hay vida si no hay salud. Y este congreso trata de mostrar experiencias de los países que recién nombré, con gente de un nivel de la práctica de nuestra profesión y de agentes del área de la salud mental en general y de la cultura, como nunca pasó, una variación extraña, ¿no? Muchos países estando presentes y muchos hemos estado a cargo de carreras, hemos investigado, hemos dado clases, hemos sido algunos corridos de algunas carreras por pensar diferente, pero todo defendiendo la salud pública y la educación pública. Esta pandemia muestra desde la musicoterapia y los continentes que si no hay una intersectorialidad entre profesionales, comunidad y autoridades gubernamentales para el en pos de la salud, es imposible una equidad. No digo igualdad, somos todos diferentes, sino una equidad a los accesos de salud, de educación y de cultura. Bienvenidos a este congreso y esperemos que pueda ser esto un paso hacia otras cosas, ¿no? Nada más y bienvenidos. Buenas tardes a todos o buenos días. No sé en qué momento nos vamos a encontrar a través de las pantallas. Estoy muy agradecida de la oportunidad de tener unas palabras con ustedes en el día de hoy a raíz de este encuentro de musicoterapeutas y trabajadores de la salud mental. ¿Qué puede decirse que no esté atravesado por la cuestión de la pandemia? En realidad, muchos autores con los que coincido señalan que la pandemia, este 2020, está marcando el comienzo del siglo XXI. Así como en otros siglos ha habido episodios históricos que un poco antes o un poco después del cambio cronológico específico marcaron el cambio de época, creo que la pandemia significa un cambio de época y nos desafía a pensar qué mundo vamos a construir después de la pandemia. ¿Qué es lo que la pandemia nos está enseñando? ¿Qué es lo que la pandemia
nos ha expuesto con toda crueldad frente a los ojos, y en ese sentido hay diversas posiciones en el mundo, algunas muy optimistas y otras muy pesimistas, y yo tiendo a quedarme con los interrogantes, porque los interrogantes me impulsan a buscar respuestas y me impulsan a mirar críticamente, mirar indagadoramente la realidad para tratar de desentrañarla y entender qué significado, qué sentido tienen los hechos que cotidianamente estamos viendo. Como nunca en el mundo ha quedado expuesta la desigualdad, ha quedado expuesta la necesidad de la centralidad del Estado, se han desbarrancado casi sin oposición aquellas críticas hacia el papel que el Estado debía jugar, hacia el papel que los gobiernos debían jugar. Las naciones que tuvieron gobiernos que eludieron la responsabilidad en relación a la pandemia han tenido desarrollos catastróficos de la pandemia con enormes cantidades de muertos y no han logrado eludir la catástrofe económica, por lo cual queda demostrado que es necesario que contemos con estados que tengan gobiernos capaces de hacerse cargo de las diferentes crisis, de las diferentes necesidades y capaces de regular los intereses de los que más tienen en relación a los intereses y demandas de los que menos tienen, porque solamente un gobierno que es capaz de establecer reglas y de ocuparse de los que salen más desfavorecidos en una situación como la pandemia, nos pueden dar garantía de que establecerán reglas o parámetros más justos. Pero el primer interrogante que nos surge aquí en relación a la cuestión social post-pandemia es si el Estado será suficiente, si los gobiernos serán suficientes, si los gobiernos no serán peligrosos en relación a nuestro bienestar, porque bueno, hay diversas señales que muestran que por un lado la rebeldía de los ciudadanos, la exigencia, la demanda de los ciudadanos, habremos perdido muchas cosas, pero también habremos aprendido a vivir más con nosotros mismos. Es claro que no, que los ciudadanos y las ciudadanas deberemos tener un protagonismo especial, un protagonismo comprometido de gran involucramiento en la construcción del mundo futuro. La definición de cómo será la relación de los seres humanos con la naturaleza, la definición de cómo será la producción, qué modo de producción vamos a elegir que no agote los recursos naturales, que no contamine, que no se imponga sobre las condiciones humanas deseables. ¿Cuáles serán nuestros rangos de consumo? ¿Cómo eliminaremos ese extremo consumo que nos ha llevado a esta situación de agotamiento de la naturaleza? ¿Cómo vamos a organizar la distribución de los beneficios que la sociedad genera para que todos resultemos beneficiados? ¿Y de qué manera vamos a establecer formas de relación entre los diferentes grupos sociales, entre los géneros, entre las diferentes razas, para que el mundo sea un mundo inclusivo, en el que todos tengamos parte, en el que todos aspiremos a ser felices y que no se lleve puesto al planeta con nuestro destino.
Es indudable que tendremos que aprovechar los aprendizajes de esta pandemia para propiciar una revolución en las comunicaciones, por ejemplo, para democratizar el acceso al conocimiento y a la información para toda la población, evitando el dominio de las corporaciones sobre el conocimiento, sobre el saber, evitando la utilización perversa y delictual de la información y que logremos democratizar el uso de la palabra para que todos tengamos la posibilidad de decir, de opinar, de proponer, de criticar cuando sea necesario. El mundo del futuro, el mundo del futuro inmediato, tiene que permitirnos a nosotros también reorganizar la forma de trabajo de forma tal que el trabajo deje definitivamente de ser una vía de explotación, una vía de dominio sobre los seres humanos para pasar a ser una oportunidad de creación, una oportunidad de construcción conjunta de aquello que necesitamos para sobrevivir, pero que no sea la vía para que algunos apoyen su pie sobre la cabeza de otros. No podemos aceptar estados que asuman formas represivas y al mismo tiempo no podemos aceptar estados que solamente tengan un papel de espectadores y que esperen a que los diferentes grupos sociales diriman sus conflictos entre ellos por sí mismos. Los estados y los gobiernos tienen que estar para garantizarnos una forma de vida saludable, una forma de vida buena, un buen vivir para todos, y al mismo tiempo tenemos que exigir que se democratice la democracia, como dice de Sousa Santos en una nota que creo que salió en el día de hoy en el diario Página 12. Democratizar la democracia, es decir, no irnos del sistema democrático, pero exigirle más a la democracia, más participación, más distribución de todo, para que construyamos un mundo más justo, más igualitario, más equitativo, donde las diferencias sean solo diferencias para incluirnos en la diferencia y no para segregarnos. Es indudable que hemos aprendido que nadie se salva solo, pero también hemos aprendido que no podemos abandonar a cada uno de los ciudadanos para que se salve por sí solo. La salvación es conjunta y la responsabilidad es conjunta. Y en ese sentido, aquellos que se ocupan de la salud mental seguramente podrán ser un bastón, un apoyo, un sostén para todos los ciudadanos que saldremos lastimados de esta pandemia, saldremos sufrientes, saldremos con miedos, saldremos con heridas, habremos perdido seres queridos, habremos perdido... Como decía, hay diversas señales de que la rebeldía, la demanda de los ciudadanos está cada vez más visible, tiene más fuerza. La pandemia ha agudizado los sufrimientos y las necesidades de enormes cantidades de población, pero además ha potenciado diversos reclamos, diversas luchas como las raciales, las feministas, las de los pueblos originarios, la de los jóvenes que venían luchando por sus derechos y que en esta condición particular de la pandemia y de las movilizaciones surgidas a raíz de ella se han visto potenciados.
pero también hemos visto gobiernos que han reaccionado exagerando el control social y de manera muy autoritaria para ejercer las normas que el control de la pandemia presentaba. Y hay quienes sospechan de la posibilidad de que la pandemia o la pospandemia de alguna manera genere una tensión y le dé espacio a los sectores de ultraderecha, en algunos casos neonazis, que están tomando posiciones cada vez más avanzadas en algunas naciones. Música y terapia musical en tiempos de pandemia. Este proyecto fue creado por iniciativa familiar y el incentivo del Departamento de Cultura de la Alcaldía Municipal de Sucre, con el afán de reactivar los espacios culturales que fueron afectados con el cierre de actividades por más de 8 meses a causa de la pandemia COVID-19. Ante la baja de la curva de la pandemia a nivel nacional, se decretó la flexibilidad para la reapertura de los centros culturales, deportivos y de otra índole, con el afán de poner en marcha la economía nacional y regional de mi país, Bolivia. Vuelvo a recalcar que hoy Bolivia cuenta con una baja considerable de afectados por el COVID-19 gracias a la aplicación de tratamientos diversificados, tanto de la medicina convencional como la medicina tradicional y ancestral. Con las medidas de bioseguridad, decidí el trabajo en 2 proyectos. El primero, que consistía en reunir a niños y a niñas de 7 a 13 años en actividades musicoterapéuticas, musicales, mediante juegos, diálogos musicales, improvisaciones rítmicas y melódicas. En un comienzo no fue fácil introducir a los niños a compartir con otros niños. Se pudo observar el nerviosismo y el miedo impartido por personas mayores de su entorno. Estaba siempre la indecisión de tomarse de las manos o estar juntos. Temían de contagiarse. Pero poco a poco se fue logrando bajar el índice de ansiedad mediante ejercicios de relajamiento, respiración y la cohesión de compartir entre todos juegos musicales. Desde entonar su nombre en las bienvenidas de las sesiones, fueron ganando para lograr que entre todos exista armonía y equilibrio, tanto individual y grupal. El ensamble vocal a 2 voces fue algo que les llenó de alegría al compartir con sus madres, al igual que el juego de la carpa de colores que los distendió enormemente, logrando un disfrute total. Fue así que se trabajó durante 2 semanas, con una duración de 10 horas, logrando resultados muy favorables, tanto en su comportamiento, tranquilidad y goce al disfrutar de las actividades musicales. Se despidieron queriendo volver y manifestaron que les angustiaba quedarse mucho tiempo en casa y que les estresaba demasiado con sus clases mediante Zoom. Querían volverse a reunir entre todos. De esa manera, las actividades, terapias musicales lograron resultados favorables. El segundo proyecto está destinado a la atención de las personas adultas mayores. Y en este caso, la mayoría fueron o son mujeres. Se empezó la última semana del mes de noviembre y continúa hasta la fecha,
como en todo, el miedo que ha cundido debido a la pandemia del coronavirus, fue muy difícil convencer a las personas mayores que salgan de sus casas del encierro y acudan a un espacio, en este caso, donde les podían brindar sesiones de terapia musical, actividades musicales donde era una oportunidad que ellas estaban en realidad en el fondo buscando, pero más grande era el miedo que les invadía. Ahí se pudo observar, una vez que ingresaron ya a las sesiones, el nerviosismo y el temor. No dejaban el barbijo, se mantenían alejadas unas de las otras. En las primeras sesiones se pudo trabajar muy poco, especialmente se tenía que trabajar, exteriorizar los estados de ánimo mediante las improvisaciones para que se les ayudara a canalizar sus estados de angustia y el miedo que demostraban en cada instante. En muchos casos se desbordaban en llantos y manifestaban que estos 8 meses de encierro había perjudicado enormemente a su salud. Paralelamente a protegerse del miedo, a ellas les estaba afectando la ansiedad, la angustia, el temor, los dolores de cabeza, los mareos y en realidad muchas enfermedades que ya se les acentuaba más. Al ser personas mayores tenían enfermedades de base. Entonces, una vez que empezamos las sesiones, empezaron a liberar esos estados de angustia. Poco a poco, mediante las prácticas de respiración y relajamiento, se lograron equilibrar los estados emocionales. La utilización de los instrumentos de percusión, los instrumentos sonoros, los baños sonoros, los diálogos musicales entre ellas, las improvisaciones mediante dibujos, mediante juegos musicales, les ayudaron para manifestarse aún más, para lograr la seguridad que ellas necesitaban. Una cosa que llamó más la atención y les gustó fue el movimiento, la expresión corporal, el baile terapia, la danza terapia. Ahí se pudo observar la necesidad de expresar mediante el movimiento sus estados de ánimo. A un principio eran rígidos, torpes. Posteriormente, mediante ejercicios que se les enseñó, ya iban soltando sus emociones mediante movimientos. Es lo que más les gustó y les llamó la atención, cómo mediante la expresión corporal y también la expresión mediante los instrumentos lograban expresar lo que sentían. Manifestaron que nunca habían sentido eso de poder expresar, porque mediante el barbijo ellas sentían que su voz estaba quebrada y que su expresión estaba cortada. Decían que con el barbijo es sinónimo de callarnos. Entonces, una vez que ellas también ya lograron sacar el barbijo, por supuesto no fue fácil, empezaron a liberarse emocionalmente y también en palabra y en acción. Debo manifestar que este proyecto continúa hasta la fecha. Se concluirá el 16 de diciembre de este año 2020 con la esperanza y con las ansias también que ellas tienen de continuar aún más y que eso se extienda a mucha gente. Quiero decir que este proyecto ha acogido especialmente a mujeres de mi barrio, de mi zona, en su mayoría. Estamos dentro de lo que se llama la zona San Lázaro, en Sucre, que es un centro de un patrimonio histórico. Entonces se ha convocado a las mujeres del barrio. Este será un inicio también para nuevos proyectos, para que se trabajen no solamente con mujeres, sino también con varones dentro del barrio y aumentando extensión a otros barrios de mi ciudad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Jorge, que me ha dado la oportunidad
de poder manifestarme y poder dar a conocer este trabajo que lo vengo realizando en sus primeros inicios, que estoy con muchas ganas de continuar trabajando, porque a la vez que me favorece a mí, favorece a otras personas para encontrar un equilibrio emocional en estos estados de crisis. Una vez más, agradecer la participación en el Congreso y muchas gracias a todos por su atención. Muy buenos días. Yo me llamo Rolando Benenson. En este momento estoy desarrollando ya hace muchos años una terapia que tiene que ver con la comunicación no verbal. Hace 50 años que me ocupo de este trabajo tan importante en la posibilidad de la comunicación entre los seres humanos. Voy a aprovechar este espacio que me han permitido en este congreso para comentarles lo que para mí es una situación muy grave que está ocurriendo en el mundo, con los seres humanos, que es lo que llamo la pandemia del aislamiento compartido. Quiero decirles que la pandemia que estamos sufriendo ahora, el COVID-19, una pandemia que seguramente va a terminar el próximo año máximo, pero la pandemia del aislamiento compartido es algo que viene ya desde mucho tiempo atrás, y lo que tiene como grave realmente es que es una pandemia inconsciente, es decir, el ser humano no se da cuenta que está sufriendo la catástrofe que significa el aislamiento compartido. Por eso quiero de alguna manera plantearles, porque esto es algo que estamos trabajando hace muchos años, hemos creado la Asamblea del Aislamiento justamente para poder internacionalmente trabajar sobre este asunto. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que desde que ha empezado a introducirse la tecnología virtual a través de lo que puede ser el celular y a través de todos los elementos tecnológicos, y sobre todo ahora durante la pandemia, lo que está ocurriendo en forma, yo diría, casi obligada, donde toda la humanidad se está comunicando a través del Zoom, a través de una serie de sistemas que yo estoy sintiendo que se está convirtiendo en una tecnopatología. ¿Por qué? Porque el ser humano está aparentemente comunicándose en forma masiva, pero esto es una situación aparente. Lo que es la realidad, que es una comunicación virtual que ha perdido la posibilidad y la capacidad del el reencuentro o el encuentro corporal. El ser humano está perdiendo su cuerpo a través de la utilización de mecanismos que no necesita aparentemente utilizar su cuerpo. Y entonces empezamos a ver como los famosos hikikomori del Japón y otros síndromes que estamos viendo fuertemente en los adolescentes, pero que les está ocurriendo a los adultos. Es lamentable sentir que hay muchas personas que dicen, bueno, a partir de ahora yo me voy a quedar en mi casa porque puedo trasladar la oficina a mi casa, porque evidentemente esto me ahorra viajar, me ahorra poder trasladarme. Lo que se están olvidando es que el cuerpo necesita un tiempo, necesita un momento, necesita un movimiento, y entonces estamos perdiendo situaciones muy delicadas. Ustedes piensen lo siguiente: el Zoom, la tecnología, es un elemento que no permite la flexibilidad y la adaptabilidad, que son propiedades fundamentales del cuerpo. Y precisamente les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la comunicación no verbal. Nosotros nos comunicamos básicamente con el silencio.
Y yo les pregunto a ustedes si en este momento que estamos aparentemente comunicamos en forma virtual, yo hago silencio y me quedo en silencio 5 minutos, todos ustedes van a empezar a decir que se tildó, que está paralizado, que se pausó, que hay un problema de conexión, cuando yo en realidad estoy tratando de comunicarme a través del silencio. Los cuerpos se comunican a través del silencio y esto se ha perdido totalmente. No hay posibilidad de pausa y silencio para comunicarnos entre unos y otros. Entonces, yo quiero a través de esto dejar un mensaje para poder reflexionar. Felizmente también he podido charlar con mucha gente que dice no, estoy extrañando la posibilidad justamente de viajar a mi trabajo, que me daba la alternativa de pensar, de meditar, de reflexionar, de estar en otro hábitat, de poder tener otras alternativas que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con nuestras manos. Nuestras manos son una parte del cuerpo fundamental, no solo para transmitir, sino para hacer, para crear, para realizar. Y no hablemos de nuestras piernas y nuestros pies que nos permiten el trasladar. Ustedes pueden pensar un niño a esta edad que ¿qué necesita para desarrollarse? Necesita saltar, brincar, treparse a los árboles, nadar. Necesita sentir este cuerpo que también empieza a interaccionar con la naturaleza, que es de donde venimos. Entonces, yo creo que nosotros acá en este espacio en el cual nos podemos comunicar, aunque sea en forma virtual, tenemos que entender que nuestra única posibilidad es el encuentro. De lo contrario, estamos profundizando una pandemia que cada vez más está, yo creo, profundizándose en cada uno de nosotros y que nos va a traer serios problemas, de los cuales ya los vemos. Nos va a traer grandes problemas que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con la angustia, que tiene que ver con una serie de síntomas psicosomáticos, todos aquellos muy sutiles, y a esto es lo que yo quiero plantear, son todos síntomas sutiles que van y vienen, y por esa condición por ahora de ir y venir, ¿qué es lo que está pasando? Nos olvidamos de que paulatinamente esto se está cronificando. Por lo tanto, insisto nuevamente, nosotros con la terapia Benenson, que es precisamente la terapia de la comunicación no verbal, donde podemos desarrollar todo nuestro cuerpo para poder comunicarnos al otro, sin la necesidad de utilizar la palabra hablada. Recordemos que la palabra que tanto usamos en este momento a través del Zoom y a través, es un elemento estructurado que define, que lo que hace precisamente es defenderse o bloquear de todo lo que está ocurriendo en los sentimientos internos. Por eso nosotros trabajamos con la comunicación analógica, no con la comunicación digital. Recuerden que ustedes con las palabras pueden decir una cosa y pensar y sentir otra. Entonces, esta es mi pequeña contribución en este espacio para pensar y reflexionar en la pandemia del aislamiento compartido que se está desarrollando lento, crónicamente y pausadamente entre todos los seres humanos. Muchas gracias. Hola, amigos y amigas, musicoterapeutas, bienvenidos a este congreso un poquito especial de Latinoamérica. Recuerdo que hace un año organizó el congreso Jorge Montaldo, que lo organizó en un lugar precioso justo hace un año, y por eso quería que fuera una cosa diferente. No es la quebrada con sus montañas de colores, con toda su naturaleza que me la llevo dentro de mi corazón. Este es mi bar, el bar Mediterráneo, el que esperábamos también que el congreso se pudiera realizar aquí, pero por causas de esta pandemia no hemos podido hacerlo. Pero seguro que la próxima, pues
podremos venir otra vez todos y reunirnos presencialmente. Quería agradecer en especial a Ada por organizar este congreso tan peculiar, pero a la vez tan bonito, porque lo que dice ella es que nos une una parte muy importante, una parte que hace justo un añito que estuvimos allá en la quebrada, todos juntos con esa naturaleza que he explicado, y hoy nos encontramos aquí de esta manera virtual, que también es otra manera de encontrarnos. Agradecer sinceramente, porque yo creo que los congresos también son para eso, ¿no? Para unirnos, para poder potenciar también todos nuestros conocimientos acerca de la musicoterapia, pero para enlazar a todos estos amigos de musicoterapia que están por todo el mundo y que gracias a esta tecnología hoy nos podemos unir. Y sin más, explicaros también el porqué, ¿no? El porqué me decía Jorge, sí, que fuera algo también relacionado con este año vivido, un año particular para nosotros, sobre todo para la musicoterapia, un año que ha sido difícil, porque sabemos que nuestra labor es sobre todo de poder estar con nuestros pacientes, estar en la parte emocional, estar con su respiración, estar cantando juntos, vibrando. Es tan diferente hacer una sesión de musicoterapia con un paciente que está online, con un paciente que lo tenemos presente. Bueno, todos vosotros ya lo sabéis. En el hospital sí que estoy trabajando en el Hospital del Mar, en oncología, y la verdad cuando el doctor nos dijo ya no podéis hacer más musicoterapia, era como qué difícil ahora que hacemos. Nos planteamos hacer unos vídeos, llevarles las canciones preferidas a nuestros usuarios, que tuvieran este rato acompañados con la música, con todo lo que estaba pasando. Sí que hubo una parte de que intentamos organizarlo, nosotros pusimos toda nuestra voluntad. Algunos vídeos llegaron desde las músicas, pero otros nos comentaban los médicos que era imposible, que estaban saturados. Yo ya me imagino cómo era la situación. Una situación muy estresante para ellos, que después nos han comunicado a nivel de depresiones, de ansiedad, de insomnio, de que ellos no sabían qué hacer, cómo despedir también tantas vidas sin tener familiares cerca. Y nos comentaban, Nuria, ahora sí que hubiera ido bien la musicoterapia. Con todo ello, nosotros siempre hemos estado al lado de los médicos, de las enfermeras, les hemos apoyado, nos llamábamos en todos los momentos, y hasta que hemos decidido hace justito un mes que poder también comprar tablets a los pacientes hospitalizados para que pudieran hacer sesiones online de musicoterapia con nosotros. Realmente pienso que puede ser un proyecto de mucho éxito, porque al menos están un ratito haciendo musicoterapia. Vamos haciéndoles sus canciones del historial musical, cantamos con ellos, hacemos una visualización en unos lugares donde ellos muchas veces no pueden estar. Muchos de ellos nos dicen que ojalá pudieran estar cerquita de este mar, y por eso también a veces hacemos las grabaciones cerca del mar, para que ellos también puedan sentir, ¿no?, todo este proceso también de cómo unir el hospital con la música, con la naturaleza. Pero no es lo mismo. Tenemos muchísimas ganas de volver a reencontrarnos, de volver a hacer sesiones presenciales, y porque el tema emocional, el tema de estar cerca de la persona, de poderla abrazar, de poderla sentir, de poder escuchar cómo se siente, cómo está, es un poco difícil, o bastante difícil a nivel de las nuevas tecnologías. Pero sin más, hay esto, y al menos que tengan nuestro recuerdo, que tengan nuestros sentimientos, nuestra ayuda y sus canciones preferidas y sus lugares magníficos que también nos hablan, para poder estar cerca en estos momentos, que puedan expresar y sentir lo que piensan, y pensar lo que piensan, y sentir lo que sienten. Es su espacio y es el que nosotros vamos a coger. A nivel, por ejemplo, también del Instituto Catalán de Musicoterapia, estamos realizando terapias con niños con discapacidad, pero estas sí que han tenido que ser presenciales. Empezamos a nivel online, en la cual los papás estaban desde sus casas y podíamos hacer como un feedback de lo que nosotros les íbamos proponiendo. Pero estos recursos no funcionaron, los niños no querían vernos en el vídeo, sí que querían ver en un momentito, saludarnos y ya está, pero realizar la sesión de musicoterapia en su casa era realmente complicado. Así que decidimos parar en el Instituto Catalán de Musicoterapia, y justo ahora en octubre hemos vuelto a empezar todas las terapias.
y os puedo asegurar que ha estado un espacio magnífico. Han venido muchísimos niños, los padres están súper agradecidos. Nosotros sí que tomamos muchas precauciones de la mascarilla, de desinfectar todos los instrumentos, de que corra el aire para abrir ventanas, pero que ellos puedan tener también su espacio. Pensar que han estado mucho tiempo en casa, sin unas estimulaciones a nivel musical que tenían y de otros tipos. Entonces volverles a dar este espacio, yo creo que ha sido importantísimo, lo están agradeciendo muchísimo, tanto papás como niños, o sea que yo, a la mínima que podáis, los musicoterapeutas, si tenéis un espacio donde donde se pueda generar, ¿no?, este tipo de actividades con estos recursos importantes, puede estar muy bien para poder otra vez que los niños puedan llegar a expresar sentimientos, emociones. Muchos nos vienen con mucho miedo de lo que ha pasado, con miedo de perder a sus abuelitos, a sus papás, poder canalizar esta parte importante que tiene la música como símbolo. Y nada, agradeceros muchísimo que este espacio, agradecer a Ada, agradecer a Jorge, a todos los que estáis implicados en realizar estos pequeños vídeos. Yo creo que ha sido una parte importante, al menos, de tenernos cerca, y ojalá prontito nos podamos ver presencialmente y abrazarnos todos. Espero que vaya muy bien y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Un abrazo a todos.